quiero que vamos a la Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, el capítulo número 5, el verso número 38. Hechos capítulo 5, el versículo número 38. Hay una historia maravillosa que encontramos ahí en ese capítulo, pero quiero empezar leyendo solo 2 versículos. Dice: y ahora os digo, esto lo dijo un hombre llamado Gamaliel, y se lo está diciendo al sumo sacerdote y a todos los religiosos. Le dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Cuando algo nace de los hombres, ¿qué pasa al fin y al cabo con eso? Se desvanece. Dice el verso número 39: mas si es de Dios, no la podréis destruir. Diga conmigo, diga: lo que es de Dios es indestructible. Otra vez, diga fuerte: lo que es de Dios. Diga: lo que viene de Dios, lo que nace de Dios, lo que es patrocinado por Dios, ¿es qué? Más fuerte, ¿es qué? Indestructible. Eso le dice Gamaliel a esos religiosos. Dice: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es como si Gamaliel le dijera: lo que es de Dios es imparable. Si esto es de Dios, si eso que están haciendo esos hombres que ustedes están acusando, si eso que están haciendo es de Dios, eso ustedes no lo pueden ni destruir, ni lo pueden detener, ni lo pueden parar. Es por eso que he titulado esta palabra imparables. Dele ese halago a su vecino y dígale: imparable, dígale eso. Muy bien, imparable. No conozco mucho de este deporte realmente, pero se utiliza mucho en el béisbol, ¿no? En el béisbol, cuando tiran la pelota y el bateador impacta la pelota y la pelota sale fuera del campo, se le conoce como un home run, ¿sí? Entonces, lo que yo he escuchado es que a esa pelota le llaman un imparable. Eso ya no lo puede parar nadie prácticamente. Un imparable. O cuando un equipo deportivo, un equipo de fútbol, digamos, es invicto, no ha tenido ninguna derrota durante ese torneo. 2 partidos, 3 partidos, nadie lo ha vencido. 5 partidos, nadie lo ha podido vencer. Entonces ese equipo es imparable. Ese equipo es imparable. El América de Cali en algún momento lo que es la envidia, ¿no, man? Bueno, cambio de tema para no. Ok. Entonces, en algún momento Dios le dijo a Josué, yo contigo y tú conmigo. Le dijo: tú vas a ser imparable, Josué. ¿Sabe cómo se lo dijo? Le dijo de esta manera. Le dijo: Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dígame si eso no es una promesa de imparable. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le dice: como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En otras palabras, Josué, a usted no hay nada ni nadie que lo pueda detener. ¿Alguien quiere esa promesa para su vida también? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando Jesús resucitó, le dio una promesa a sus discípulos, y es que enviaría el Espíritu Santo, y Jesús cumplió. El Espíritu Santo vino. La palabra de Dios dice que fueron llenos los discípulos, 120, fueron llenos del Espíritu Santo, y eso los hizo imparables. La palabra de Dios dice que por mano de los discípulos eran hechas maravillas y señales. Era tan tremendo lo que pasaba, que dice que aún con la sombra de ellos, la gente enferma era sana.
dice la palabra, o sea, que traían personas enfermas desde otros lugares, traían para que fueran sanos, dice la palabra de Dios, por mano de los discípulos. Eran unas cosas maravillosas las que sucedían, pero cada vez que hay un crecimiento, con el éxito vienen algunos problemas inevitables que no vengan. Entonces el verso 17 dice cuál era el problema. Dice Hechos capítulo 5, el verso número 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? ¿De qué se llenaron? De celos, verso 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Perdón, le hago la pregunta a usted. ¿Cuál fue la motivación por la cual echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública? Por los celos, dice la palabra de Dios. Permítame, le hablo algunos puntos que encontré en esta historia maravillosa. Y el primero que yo destaco es que el respaldo de Dios en nuestra vida despertará celos en algunas personas. ¿Hola? Otra vez. El respaldo de Dios en nuestra vida despertará celos en algunas personas. Salomón lo dijo de otra manera. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, dijo: toda obra de excelencia despertará envidia del hombre contra su prójimo. Entonces, en la medida que usted vaya viendo el respaldo de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su negocio, sobre su ministerio, sobre lo que usted emprenda, inevitablemente va a pasar que va a despertar la envidia o los celos en otras personas. ¿Decimos amén? Pregúntele a alguien que está a su lado, ¿está preparado? Usted andaba a pie, pero no fue sino que se consiguió esa cicla de sus sueños, esa bicicleta, y entonces ahorita ya empiezan a usted a mirarlo como, claro, no, claro, sí, como ya tiene cicla nueva, sí, claro, y va usted y su sobrino le pida prestada la cicla, ese sobrino que no cuida nada, que tiene más cicatrices que mejor dicho, y tío, présteme la cicla, y usted dice, uy, no, pídame otra cosa, pero no me pida. Entonces usted dice, no, a ver, miremos cómo de otra manera yo le puedo colaborar. Mire, yo le doy para el mototaxi, ¿sí? Ya mi tío se volvió. Bueno, en fin, toda obra de excelencia, dice la Biblia, que despierta envidia del hombre contra su prójimo. Entonces, ojo acá, yo he descubierto algo que a mí me llama la atención, y es que hay personas que le tienen más miedo al éxito que al fracaso, porque viven del qué dirán, y qué irán a decir, y qué van a decir, y qué irá a pasar, y qué tal qué. No, y yo no quiero tener mucha prosperidad porque qué tal que me secuestren. No, entonces empiezan a pensar, hola. Entonces, hay personas que tienen miedo al éxito que Dios puede dar porque sopesan el costo del éxito, y el éxito también tiene un costo. Hay personas que no lo quieren pagar. Y esa palabra éxito es una palabra que está en la Biblia. La Biblia habla de un hombre llamado Nehemías, que antes de emprender un gran proyecto, oró a Dios y le dijo, Dios, dijo al final de la oración, le dice, te pido que me concedas buen éxito. ¿Aló? ¿Se lo concedió Dios? Sí. ¿Tuvo enemigos Nehemías a causa del éxito? Sí. Pero lo que Dios da, nadie lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El respaldo de Dios en nuestra vida va a hacer que se despierte envidia o celos en algunos. Ahora, entonces acuérdese que íbamos en la historia de que los capturaron y los pusieron en la cárcel pública. Pero ¿qué pasó? Verso 19. Mas un ángel del Señor, o si dijera, pero un ángel del Señor, o sea, una cosa lo que piensa el burro y otra cosa, dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche, ¿qué?
las puertas de la cárcel y sacándolos. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? ¿No vimos una historia similar? ¿Se acuerdan? ¿Con quién? Con Pedro. Con Pedro, acuérdese, Pedro. Pero esta vez, esta historia sucedió antes que lo de Pedro. Pero ya no era uno solo, eran varios discípulos que estaban ahí capturados. Y dice la Biblia que un ángel del Señor viene de noche y dice la Biblia que se abrieron las puertas abiertas y los sacó, dice la palabra de Dios. Entonces hay una promesa ahí que yo la creo para mí, usted verá si la cree para usted. Y es que Dios envía a sus ángeles para abrirme puertas. Tan sencillo como eso, pero tan poderoso como eso. Levante su mano derecha y diga: en este año 2024, Dios enviará a sus ángeles para abrirme puertas. Denle un aplauso a Dios, un aplauso de fe. Quizás ese ángel que Dios ponga en el camino para abrir puertas no será un ser celestial con alas, no. Quizá lo mejor será un aparecido, un desconocido, alguien que usted ni se imaginaba ni conocía que Dios va a usar para que a través de esa persona se abran puertas. Alguien diga amén a eso. Donde Dios a lo mejor le va a mostrar a usted que no son sus palancas. No, que es que yo tengo un amigo que yo y Dios dice: no, será la persona que yo ponga en el camino. Porque a veces nosotros confiamos mucho en nuestros contactos, en lugar de confiar primero en ¿qué? En Dios. ¿Aló? En Dios. Ejemplo, usted lo ve con José. Acuérdese que el copero tuvo un sueño cuando José estaba en la cárcel. José le interpreta el sueño al copero y le dice José al copero, cuando fue sacado a la libertad y vuelto a su puesto, José puso su esperanza en el copero. Cuando el copero salió y que se despidió y que iba para el palacio de nuevo, José le dijo al copero: todo bien, me llaman la buena. Y parece que Dios permitió que al copero se le olvidara quién era José, para que José pusiera su esperanza no en el copero, no en ese contacto que tenía en el palacio, sino su confianza y su puesta en ¿quién? En Dios. Le voy a dar una promesa. Cuando usted pone su esperanza en alguien y no en Dios, se le va a hundir el barco. Porque Dios está empecinado en que usted y yo aprendamos a depender solo, única y exclusivamente de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Así es. Entonces, si el diablo cierra puertas, Dios va a enviar ángeles para que las abran. Porque aquí el que te da la última palabra no es el enemigo, sino Dios. Versículo 20, ¿qué más sigue diciendo la historia? Entonces mire lo que el ángel le dijo a los discípulos después que los liberó. Le dijo: id. ¿Qué les dijo? Otra vez. Id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las que las palabras de esta vida. Verso 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Y enseñaban. Déjelo ahí. Entonces aquí yo resalto otra cosa. ¿Qué? Y es que Dios me abre puertas a causa del mensaje que yo porto o del cual soy portador. Esto ya se los he dicho este año, estoy cansado ya de decírselos, pero se lo volveré a decir. Dios a usted y a mí no nos abre puertas para nuestra gloria.
el propósito de Dios para abrirnos puertas no es enriquecimiento, eso puede ser añadidura. No es reconocimiento personal, eso puede ser añadidura. El motivo, la razón por la cual Dios a usted y a mí nos abre puertas y nos abrirá puertas es para que a donde nosotros lleguemos, a donde nosotros vayamos, podamos llevar las palabras de vida eterna. O sea, mire, el ángel no le dijo a los discípulos: listo, ya están libres, ahora vayan y apoltrónense allá viendo toda la serie de Netflix. Le dijo: vayan y prediquen, vuelvan al templo, les dice, y enseñen las palabras de esta vida. ¿Obedecieron o no? A la mañana, eso fue en la noche, y a la mañana, ¿dónde estaban parados? En el templo, predicándole, enseñándole a la gente la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué motivo, razón, circunstancia Dios a usted le va a abrir puertas este año? Porque en esos lugares a donde Dios lo va a introducir, donde Dios lo va a poner, usted entienda que usted es portador de un mensaje. Cuando después de haber estudiado el bachillerato y todo eso, pasó mucho tiempo para que yo volviera a estudiar. Cuando Dios me abrió a mí la puerta de la universidad, ¿sí? Pero yo ya iba sabiendo acá que Dios me abría puertas no solamente para que yo pudiera tener un diploma, un grado, sino para llevar un mensaje allá. Y doy gracias a Dios que los espacios que Dios me concedió, los aproveché. Y cuando a veces me tocaba exponer, ¿a quién le dijeron? Sí, y recuerdo una vez que ética empresarial, sobre ética era la clase. Y yo me ofrecí, yo dije: profe, yo tengo una exposición. Y la profe dijo: claro, tráigala a David. Ahí tenía a todos los alumnos, los compañeros míos de clase, y les hablé de Cristo, les hablé de la ética, les hablé basado en Cristo Jesús. Entonces, a donde Dios a usted y a mí nos lleve, nos abre puertas, es porque somos portadores de un mensaje. Quizá de pronto usted puede ser alguien, de pronto aquí lo contratan para trabajar en una casa de familia. Bueno, entienda que esa puerta que Dios abre allá es para que usted lleve un mensaje. No sucedió así en la casa de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán tenía una lepra. Al parecer no era muy visible ese general del ejército asirio, pero había una mujer que amaba a Dios, una chica que trabajaba ahí en la casa de familia, y le habló y le dijo a la mujer del general, le dijo: patrona, yo sé quién puede hacer algo poderoso en la vida del patrón. Y fue de esa manera, a partir de ese contacto, que Naamán conoció al Dios de Israel, al Dios todopoderoso. Alguien diga amén a eso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Así es. Sí. Entonces mire acá, a estos discípulos Dios les abrió la puerta para que salieran a predicar el mensaje. A Pablo, en los últimos momentos de su vida, sucedió todo lo contrario. Le abrió la puerta de la cárcel. Sí, porque Pablo lo habían capturado. Y Pablo dijo: yo soy ciudadano romano también, tengo doble nacionalidad, así que yo apelo a que me vea el César. Entonces dijo: te man, que encarte. Entonces lo enviaron a Roma. Y el que ir a Roma siempre tuvo el sueño de predicar en Europa. Y entonces, con todo pago. En el barco del IMPEC, pero todo pago. Comida paga. Todo pago. Y cuando al final le dieron a Pablo casa por cárcel en Roma. Eso no parecía que estuviera, y eso le dio tiempo a Pablo para escribir cartas aquí y allá. ¿Usted sabe cuántos oficiales romanos no le entregaron la vida a Cristo a causa de que Pablo estuviera preso?
¿Aló? ¿Quién le abrió esa puerta de la cárcel? Dios. ¿Hola? Entonces, Dios abre las puertas que a Él le da la gana. Perdón, Dios abre las puertas que Él quiere. ¿Aló? Y esa puerta que Dios nos abra, debemos llevar un mensaje. Alguien diga amén a eso. ¿No le abrió las puertas de la cárcel a José? ¿Sí? Allá. ¿Y por qué aquí Dios? Porque es que de la cárcel allí, de la cárcel, porque no era una cárcel cualquiera, era la cárcel de funcionarios de Faraón que habían hecho alguna cosa rara. Entonces de ahí al palacio había un paso y Dios dijo, por aquí que es más cerquita. ¿Quién abrió esa puerta? Dios. Así fue. Entonces póngale cuidado. La Biblia dice que empezaron a predicar. Esa mañana, mientras están predicando los discípulos allá en el templo, se reúne el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, y todos los líderes de la nación de Israel. Y entonces dijeron, listo, tráiganlos, sáquenlos de la cárcel y tráiganlos. Y cuando fueron a mirar la cárcel, las puertas no estaban forzadas, estaban cerradas. Los guardas parados ahí donde tenían que estar parados. Pero ¿dónde estaban los discípulos? No estaban. Estaban en el templo. Y cuando vinieron y le dijeron allá al sumo sacerdote y a todos esos, les dijeron, no están en la cárcel. ¿Cómo así que no están en la cárcel? Sí, no están. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 24, dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, ¿qué pasó con ellos? Dudaban. ¿Qué dudaban? ¿En qué vendría a parar aquello? Entonces yo saqué ahí otra verdad. ¿Cuál? Mientras el enemigo duda, el Hijo de Dios actúa. Dígale eso al que está a su lado, dígale, mientras el enemigo duda, dígale, los hijos de Dios actuamos. La duda, déjesela al espíritu de duda. Los hijos de Dios no dudamos. Estamos seguros en Dios y en sus promesas y en su palabra. Nosotros actuamos. Alguien diga amén. Dice el verso 25, sigue diciendo, dice, pero viniendo uno les dio esta noticia y dijo, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Mientras ellos estaban locos dudando, los discípulos estaban actuando. ¿Aló? Mientras ellos estaban pensando ya en qué nos metimos, en qué viene a parar todo esto, los discípulos estaban predicando la palabra de Dios. Dios es especialista en dejar desconcertados a sus enemigos. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? Ese era el propósito de Satanás, a ver a Jesús así. Pero Satanás empezó a pensar y dijo, no, es demasiado fácil. Esto sucedió demasiado fácil. Entonces empezó a decirle a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. O sea, Satanás estaba loco. Re loco, papi, re loco. Estaba loco. Y entonces Jesús dijo, no, ya no me bajo. Mientras Satanás dudaba, el Hijo de Dios actuaba. ¿Aló? ¿Qué dijeron los hermanos de José cuando lo vendieron como esclavo? Dijeron, y veremos qué será de sus sueños. Ellos tenían una duda, pero Dios iba a la segura con José. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en el verso número
A ver, ¿a dónde pasamos? Para agilizar. Entonces, dice la palabra de Dios que al fin y al cabo los mandaron traer. Fueron hasta el templo, pero los trajeron sin violencia, porque tenían miedo de la gente. Yo me imagino a esta gente, a esos soldados diciendo: ay, venga, ay, acompáñeme, mire que el puestico ahí está en riesgo, camine, vamos, hágame el favor. Entonces los discípulos: bueno, vamos entonces. Y fueron allá hasta el concilio, otra vez hasta donde estaban reunidos, y les dijeron lo siguiente, verso 28: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese qué, nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál creen ustedes que nombre era? El nombre de Jesús. Dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Eso era un halago. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, ojo acá. La prohibición de ellos para los discípulos es que no enseñasen más en ese nombre. Y escuche esta verdad que les quiero decir. El problema real del enemigo, de Satanás y sus demonios, es con el nombre de Jesús. Se lo voy a poner de esta manera. Ojo a esto. Hoy en día, gracias a Dios, hay deportistas reconocidos, artistas reconocidos de diferente índole, ¿sí?, que son cristianos. Y a veces los entrevistan. Y quienes los entrevistan que no son cristianos, no tienen problema cuando esas personas famosas, cristianas, le dan la gloria a Dios. Dicen: gracias a Dios, gracias a Dios. Pero cuando esa persona habla del nombre de Cristo específicamente, ahí muchos se rayan. Porque hay un problema que el enemigo tiene con el nombre de Cristo Jesús. ¿Aló? Usted puede ver la gente que dice: bueno, gracias a la vida. Para ellos es la vida la que les dio todo. Otros van más allá, dicen: gracias a Dios. Y no está mal, está bien, porque a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Pero cuando en particular se menciona el nombre de Cristo, se suscitan ciertas situaciones en varias personas. Porque suena más fácil al oído que alguien le dé la gloria a Dios, y no está mal que le dé la gloria a Cristo Jesús. Y el propósito del Padre no solo es que Él sea glorificado, sino que su Hijo sea glorificado. ¿Aló? Entonces, ese era el problema de esta gente. Le dijeron a los discípulos: les hemos prohibido estrictamente que ustedes hablen o enseñen del nombre de Jesús. Y fuera de eso ustedes están diciendo que nosotros fuimos los que lo matamos. Pues sí. Entonces la Biblia dice, escuche acá, que el apóstol Pedro respondió diciendo, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, léalo conmigo lo que dijeron 1, 2 y 3. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya se lo aprendió? Dígalo conmigo esa última parte, 1, 2, 3. Es necesario obedecer a Dios antes que a los padres. Es necesario obedecer a Dios antes que al pastor. Es necesario obedecer a Dios antes que a la mujer. Es necesario obedecer a Dios antes que al marido. Usted puede ser muy mi marido y todo, pero usted no es Dios.
Como la señora esa que hace tiempo venía aquí a la iglesia. Y el marido le prohibió, le dijo: usted no me va más por allá, y si vuelvo a ver que usted va, la saco de las mechas. Y ella le dijo: pues yo prefiero entrar calva al cielo y no con todas las mechas al infierno. Si es varón, vaya, saque. No, no dijo así, pero yo voy a seguir yendo. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a su patrón, a un costo de perder el trabajo. ¿Está preparado para eso? Es necesario obedecer a Dios antes que al Estado. ¿Parado, Pedro? Parado. Les prohibimos estrictamente y Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo quedaron? Si ya tenían piedra, ¿cómo quedaron? Peor. Y los querían matar. Hasta que apareció Gamaliel, que era uno de ellos. Espere, vea. Hagamos cuenta de los siguiente. Espere, señores, espere. No los maten todavía. Acuérdese que años atrás había un tal Teudas que decía ser alguien y tenía como 400 seguidores en Instagram. Tenía como 400 seguidores y se murió. Es más, hace poco había un tal Judas Galileo, igual, también decía ser alguien y murió y se desapareció todo. Entonces Gamaliel les sigue diciendo esto. Les dice: si esto no es de Dios, esto no prospera. Pero si esto es de Dios, esto es imparable. Esto es indestructible. Hola. Porque el que está con Dios es mayoría. ¿No pasó lo mismo con Esther, con Mardoqueo? Los enemigos un día le dijeron, o más bien los asesores de Amán, el enemigo, le dijeron: mire, no se meta con esa gente, porque con esa gente está Dios y usted va a caer delante de ellos. Dicho y hecho. Porque lo que es de Dios es imparable. Porque lo que es de Dios es indestructible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso fue lo que, mire, se lo leo más bien. Fue de donde partimos, ¿no? Ya leí. De ahí fue donde partimos. Verso 38, mira lo que dice: y ahora os digo, y subráyelo en su Biblia, píntelo de algún color, dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero dice el 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No los maten. ¿Sabe por qué? Es que los hijos de Dios somos inmortales hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Aquí no nos morimos cuando el diablo diga, es cuando Dios diga. ¿Aló? Y entonces dice la Biblia que listo, pero esos no se quedaron así, no los dejaron ir como así, los cogieron aparte, los azotaron, le dieron una muenda, los amenazaron de nuevo y los liberaron. ¿Y sabe qué dice la palabra? ¿Cómo salieron ellos? Dice los últimos versículos de esa historia. Dice que salieron gozosos. ¿Aló? Imagina que usted lo echen del trabajo por hacer lo correcto y por no obedecerle al patrón que haga el chanchullo que le dice que usted haga. ¿Saldría usted gozoso? Uy, pastor, estoy tan gozoso que me echaron del trabajo, no me presté para un chanchullo. Esta gente salió gozosa, adolorida, pero gozosa, de haber padecido por causa del nombre, vuelve y juega, del nombre
de Cristo. Porque Jesús ya se los había dicho antes. Les había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, porque ¿qué más sigue diciendo el versículo? Algo muy bonito dice después. No recuerdo acá. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, pastora Marcela. Salieron gozosos y dice: y no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? ¿O de quién? De Jesucristo. Los golpearon, los amenazaron: no vuelvan a predicar. Y tan pronto salieron gozosos, ¿de quién hablaban? De Cristo. Vaya, párelos. Hola. Las puertas que Dios nos abra en este año 2024, solo 2 personas las puede cerrar. Uno de ellos es usted mismo. Dios a usted y a mí nos puede abrir puertas, pero nosotros, por cabezones, no las podemos ¿qué? Cerrar. ¿Qué fue lo que Dios le había dicho a Josué? Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero póngale cuidado. Cuando empezaron a conquistar la tierra de Canaán, conquistaron la primera ciudad fortificada, Jericó. La conquistaron. Segunda ciudad en el mapa a conquistar, la ciudad de Ai. Y Ai. Porque dijeron: enviemos menos soldados porque la ciudad es más pequeña. Y regresaron con el rabo entre las patas, derrotados. Y entonces en Josué hubo una confusión. Josué se arrodilló delante de Dios y le dijo: ¿qué pasó? Usted a mí me prometió que nadie me podría hacer frente en todos los días de mi vida. ¿Qué pasó con esta derrota? ¿No se supone que era imparable? ¿No se supone que era invencible? Josué estaba desconcertado. Pero Dios le responde a Josué y le dice: ¿sabe qué pasó? Le dice: Israel ha pecado, aunque el que pecó fue uno. Solo un soldado o un oficial, no sé qué era, Acán, pero solo uno pecó. Y Dios le dice a Josué, capitán del ejército, le dice: Israel ha pecado, han tomado de lo que yo les dije que no debían tomar. Y no solamente eso, han mentido. Y no solamente han mentido, sino que también eso que tomaron, que yo les dije que no tomaran de la primera ciudad que conquistaron, lo escondieron. Y entonces Dios le sigue diciendo esto a Josué, les leo literal: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Así que deben destruir el anatema en medio de ustedes. Dios le abrió esa puerta, o le va a abrir esa puerta en ese lugar que usted tanto ha soñado. Pero qué desgracia que usted salga de allá por ladrón. Qué desgracia que usted salga de allá por no hacer las cosas bien. ¿Aló? Entonces, cuando hay pecado oculto, ya no somos imparables. Hola. El primero que puede cerrar las puertas, ¿quién es? Yo mismo. Dios le abrió las puertas en ese trabajo no para que usted chismee como los demás compañeros de trabajo. Dios le abrió las puertas de ese lugar no para que usted siga llegando tarde al trabajo. Dios le abrió las puertas de ese lugar
no para que usted haga torcidos. Dios le abrió la puerta de ese lugar para que usted deje en alto no su nombre, el nombre de Cristo. Y si ese es su propósito, míreme a la cara, usted será imparable. Se le podrá venir todo el mundo en contra, pero si Dios está con usted, usted y Dios son mayoría. Son mayoría. El primero que puede cerrar la puerta es usted, y el segundo que puede cerrar la puerta, ¿quién creen? Dios. El mismo que la abrió, es el mismo que la puede ¿qué? Cerrar. Pero no el enemigo. No, el diablo aquí no nos va a cerrar puerta. Porque la obra de Dios es como el agua. El poder del agua, la fuerza del agua. ¿Quién puede tener el agua, hermano? No, eso es. El agua busca por dónde meterse. Igualmente la obra de Dios, hermano. No importa cuánto quieran detener la obra de Dios, no la podrán detener. Somos imparables. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un Dios imparable. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso.